Primero que nada, quiero agradecerles la forma respetuosa en que se trató el video anterior. A decir verdad, me sorprende y me da mucho gusto que en lugar de peleas sin sentido, se creara diálogo. Y es turno de que la comunidad atea pruebe que puede ser igual de respetuosa y abrir su mente a posibilidades que no consideraba, como las que veremos ahora. Y en ese mismo sentido quiero decirles que los puntos que expondremos apelarán a la lógica y a la ciencia, y no a los dogmas. Y no es ningún tipo de consideración a la comunidad atea, al contrario, es para sacudir más profundamente su postura, porque los argumentos van directo ahí, a donde se sustentan sus creencias, en la ciencia. Así que empecemos. Pensémoslo así, ¿cómo el ser más poderoso, absoluto y eterno del universo puede pasar inadvertido? Eso solo sería posible si él mismo desea ser invisible para nosotros. De ninguna otra forma, algo o alguien de esa magnitud podría estar ausente. Y cabe preguntar ahora, ¿por qué estaría ausente? No lo sé. Solo podría especular que, así como el hombre, aun cuando intenta ayudar a alguna especie animal en peligro, por ejemplo, a veces la mejor forma de hacerlo es solo alejándose, manteniéndose a distancia. O que parte del libre albedrío puede ser liberarnos de él mismo. Porque, seamos honestos, por más libre que te digan que eres, ¿quién se portaría como realmente quiere, teniendo a sus padres observándolo todo el día? No, mientras uno sea vigilado, nunca podrá hacer del buen comportamiento un acto propio, consciente. Solo será una imposición frente a la autoridad. Pero reitero, es solo una especulación mía. La base del argumento, la que importa, es simple. ¿Por qué no podemos ver al ser más grande, poderoso e infinito de todos? La única razón lógica es que él no quiera que lo veamos. Así de simple. Sus razones escapan de mi entendimiento. El mal es, aunque no sea tan claro para todos, un problema particularmente grande a la hora de hablar de Dios. ¿Cómo un Dios todopoderoso puede permitir siquiera el mal? Y más, un Dios Padre y un Dios Amor como el cristiano. San Agustín se planteó ese dilema por largo tiempo y llegó a una conclusión muy interesante. Y esa es que el mal no es. Exacto, el mal no es algo como tal, sino una ausencia, la ausencia del bien. El mal es esa carencia de bien, de Dios, y solo cuando se acepta e invita a Dios a ese vacío, es que aquello que considerábamos malo desaparece, se esfuma, porque ahora está lleno de bien, o mejor dicho, de Dios. El mal no es resultado de ningún ente demoníaco, del diablo o algo parecido, sino simple ausencia de bien. Cambiar el sentido del mal, dejar de ser algo para ser una ausencia, es un cambio profundo en la naturaleza de las cosas, que hoy en día todavía sostenemos. O díganme, ¿qué es la ignorancia? ¿Es una cosa en sí misma? ¿O es solo la falta de conocimientos? Que las matemáticas sean el lenguaje del mundo no es fortuito, significa, en última instancia, que además de que todo puede ser medido e interpretado de esta forma, también es constante, y subyace a todo el mundo, a todo el universo, un orden muy claro y legible, que ni es necesario y que de hecho parece un lenguaje puesto adrede, como para ser descubierto. Un orden tan preciso no puede venir del caos, solo de un diseño inteligente. En términos filosóficos, una forma de definir a Dios es como un acto puro, volición pura, mientras nosotros pensamos algo, lo planeamos, lo ejecutamos y si fallamos lo corregimos para volverlo a intentar. Es decir, necesitamos de un proceso largo y que implica mucho esfuerzo. Para Dios no hay diferencia entre pensar y hacer. Lo que piensa se manifiesta en su propio pensar. Este fenómeno de espontaneidad, de surgimiento de la nada, de transgresión de las reglas, de las leyes universales, también existe en la ciencia y se le denomina singularidad. Y es esa misma singularidad a la que llamamos Big Bang. Y es esa misma singularidad de donde los partidarios de la teoría de cuerdas aseguran que nuestro universo surgió.
Así que realmente, por no ser explicable aún, ¿Dios es incongruente con la ciencia? ¿La ciencia descarta a Dios? ¿O solo llama de otra manera a este fenómeno? Euler, matemático suizo, creador del cálculo infinitesimal y la teoría de grafos, postuló una fórmula que justificaba la existencia de Dios. Y pasando del siglo XVIII al XX, Gödel, uno de los lógicos más importantes de la historia, dejaría, entre sus muchos aportes, una lógica modal, en la que expone un teorema de lo posible que justificaría la existencia de Dios. Y en el 2013, dos científicos en la Universidad de Viena pusieron a prueba el teorema de Gödel por medio de ordenadores, probando que, al menos teóricamente hablando a un nivel matemático, el teorema es correcto. Existen diferentes dimensiones. Nosotros, dentro de nuestra espacialidad, al pertenecer a una tercera dimensión, podemos apreciar en detalle una primera y segunda dimensión, pero no dimensiones superiores a la nuestra. Podemos teorizar acerca de esas dimensiones, y es así como incluso nos hemos podido hacer una idea de cosas como el hipercubo, pero al final de cuentas solo es una forma simplificada de entender algo que escapa a nuestras posibilidades. ¿Qué pasaría si Dios existiera en una dimensión superior? Y no me refiero a una quinta dimensión, ni a una sexta dimensión, ni a una doceava, sino a una muchísimo más superior. ¿Qué pasaría si su ser es tan descomunal que nuestra realidad de tan pocas dimensiones simplemente no lo soporta? Y como pasa con el hipercubo, solo podemos hacer una deducción simplificada de él. O peor aún, así como un ser de 3 dimensiones no puede aparecerse ante uno de 2, porque simplemente no es posible verlo en su complejidad en un espacio tan limitado. ¿Podría Dios estar presente y nosotros no verlo? Simplemente porque nuestra dimensión no aguanta tanta complejidad. Y antes de irnos, un saludo para Leo León, Ricardo Rubalcaba, Rodrigo Cosas Random y Diana Frida Ladrillero.